Estamos en el libro de Apocalipsis. Para los que no sabían, Apocalipsis, el libro parece más raro, más extraño, de hecho así lo es, de la Biblia, que cuesta mucho entenderlo y muchos leen toda la Biblia, al llegar a Apocalipsis regresan a Génesis. Y otros que quieren empezar leyendo Apocalipsis, dicen yo quiero leer Apocalipsis y no leen toda la Biblia, entonces no entienden nada, porque Apocalipsis se basa mucho en el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios? Como estamos superando esta prueba, esta lucha, esta experiencia única que nos toca en nuestra vida, que nadie se la imaginaba, entonces necesitamos orientación en la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, para los que tienen su Biblia, Apocalipsis 1, versos 4 al 8, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, son los destinatarios de la carta o del libro, de este libro. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que habrá o ha de venir, a quien nosotros estamos esperando, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Palabras raras, ¿verdad? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, nosotros también. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Que a Él sea la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que Tú hables, Señor, y nos des ese mensaje que llegue al corazón y cambie nuestras vidas y nos dé esperanza en Ti. Gracias, te honramos en el nombre de Jesús, el Todopoderoso, como dice tu palabra. Fíjense bien que dice el que era, el que es. Está usando los 3 tiempos, el pasado, el presente, pero cuando habla del futuro no dice el que era, el que es y el que será, sino dice el que ha de venir. No hay cosa más importante que el pueblo de Dios haga sino esperar la venida del Señor. De hecho, ese es el tema del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. El Señor va a regresar. Y como decían por ahí, tarde o temprano, hablando en términos humanos, porque para el Señor nunca es tarde. Él va a venir cuando Él tiene pensado venir, en sus planes eternos. Amén. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Bueno, pues usted sabe cómo es esperar la venida del Señor, ¿verdad? Hay que estar preparados. Entonces quiero hablarles rápidamente sobre una carta para la iglesia. Una carta para la iglesia. ¿Cómo será esa carta para la iglesia? Bueno, los que ya somos más o menos jóvenes, las cartas antes eran muy bonitas, bien redactadas, bien escogidas las palabras, bien se trataba de que la carta llegara a la persona a quien se le enviaba, y esas cartas tenían todo un formalismo, el lugar y la fecha, el nombre a quien se dirigía la carta, el cuerpo de la carta, la despedida, el nombre y la firma, y una postdata si era necesario. ¿Cuántos hicieron una carta así? Bueno, los que le escribían cartas a las novias, ¿verdad? Hay cartas muy formales también, no solamente de amor, pero esas cartas eran muy, muy importantes. Ahora, quiero decirle o preguntarle, mejor dicho, ¿usted sabe que hay cartas importantes que nunca llegaron a su destinatario? Y es una lástima, porque estas cartas habrían hecho una gran diferencia en la vida de esas personas a quienes estaba dirigida la carta. Hay una carta que no ha llegado todavía al corazón de la gente, y es la palabra de Dios.
Tristemente esa carta para muchos aún no ha llegado, o posiblemente la han leído pero no la han entendido, porque no han obedecido lo que la carta dice. ¿Sabe que una de las cartas que nunca llegó a su destino fue una de este hombre llamado Mahatma Gandhi, que yo lo he citado continuamente porque tiene escritos muy importantes? Y él escribió una carta ni más ni menos que a Adolfo Hitler. ¿Se imagina usted escribir una carta a Adolfo Hitler? Y esa carta dice más o menos estas palabras: Herr Hitler, Berlín, Alemania, 23 de julio de 1939. Y dice: mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba, le dice él a Hitler, por el bien de la humanidad, pues me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia, bueno, ante un hombre tan importante. Algo me dice que, sin embargo, no debo de calcular y que debo de hacer esa carta, debo de cumplir esa petición delante de usted, porque en cualquier caso vale la pena. Está claro que usted soy la única persona en el mundo que puede evitar la guerra mundial, porque esa guerra podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estaría dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escucharía la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra, no sin considerable éxito? De cualquier manera, espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. Qué manera tan respetuosa de escribir. A su disposición, su sincero amigo, Mahatma Gandhi. Qué carta, ¿verdad? Nunca llegó a este hombre que provocó la Segunda Guerra Mundial con tantísimas víctimas. Ojalá hubiese llegado a esa carta, ¿verdad? Pero se perdió, no sabemos dónde. Dios tiene una carta para nosotros y es su palabra. El libro de Apocalipsis contiene cartas, pero que se resumen en una. Son diferentes contenidos en las cartas para diferentes iglesias, y son 7 iglesias. Es interesante leer los nombres de esas iglesias y se los voy a leer rápidamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7. Y cuando uno ve el número 7, también habla de los 7 espíritus de Dios, que se supone que es el Espíritu Santo. Y aquí hay 7 iglesias, lo cual quiere decir que eran 7 iglesias reales que existieron en una parte del Asia, lo que ahora es Turquía. 7 iglesias que tenían su vivencia, su experiencia, su misión, su trabajo, su testimonio. Había más iglesias, por supuesto, pero eran 7 iglesias que cuando uno lee los mensajes a ellas, probablemente veamos algunos de ellos. Uno dice: qué bonito lo que habla de esa iglesia, pero también se dicen cosas feas de esas iglesias, porque tenían pecados, como iglesias compuestas por humanos, porque las iglesias se componen de seres humanos, de hombres y mujeres falibles. Y a la vez, el número 7 nos dice que no era un mensaje solamente a esas iglesias del Asia, sino a la iglesia universal de Jesucristo, de la cual usted tiene que sentirse muy privilegiado porque forma parte de esa iglesia. Porque el mensaje nos incluye a nosotros. Porque es interesante que una carta sea dirigida también a nosotros. Y cuando hace la presentación este hombre Juan, el siervo de Dios, que es el Juan que ya les explicamos que probablemente sea el apóstol, o es un hombre Juan ahí, un líder de la iglesia muy influyente que conocía las iglesias,
Probablemente era el pastor de esas 7 iglesias, puesto que las conocía muy bien y les podía decir la lista buena y la lista mala de sus acciones. Pero ese Juan, cuando él escribe, no escribe a título personal, como lo hacemos nosotros a veces, para decir, yo te escribo, o como dice Pablo, de mi propio puño y letra. Sino que él dice, yo escribo esta carta y lo hago de parte de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante y qué motivadora esa carta cuando se dirige en nombre de Dios. Y sería una pena y una tristeza muy grande que uno no le ponga atención a una carta que viene de parte de Dios. Y como el libro de Apocalipsis, como ya lo dijimos, lo que hace es exaltar el nombre de Cristo para decir que Cristo tiene el señorío sobre todo y sobre todos. Porque ahí dice que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, como lo leemos acá. Y como había dicho el apóstol Pablo, que este es el Jesús que se humilló hasta lo sumo. Se puso en la vergüenza más grande para que nosotros no lleguemos avergonzados aquel día delante de Dios. Pero también dice que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el que firma esta carta, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, todas las huestes celestiales, pero también de los que están en la tierra, que somos nosotros, los que tenemos uso de razón, los que tenemos la imagen de Dios y los que podemos entender estas cosas y humillarnos y adorar a aquel que se merece toda la alabanza. Por eso dice claramente, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿Cuánto nos cuesta doblar nuestras rodillas delante de Dios? ¿Cuánto nos cuesta doblar las rodillas siquiera por 5 minutos delante de Dios? Debiéramos gastarnos las rodillas postrados delante del Señor, como muchos lo han entendido y han sido personas de tanto éxito en la vida porque se han humillado ante el Señor, porque claramente la palabra dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Dice, tú tienes que permanecer de rodillas delante de Dios para que estés de pie delante de los hombres. Y así es como esta palabra nos habla. Y cuando se firma la carta, ¿cómo cree usted que se firma esta carta? Esta carta se firma, óigalo bien, ni más ni menos que con las gotas de sangre que Jesús derramó en la cruz. Porque dice, este cordero que ha sido inmolado, dice Apocalipsis, este cordero que ha sido inmolado es el único que merece abrir ese rollo para que el mensaje se pueda leer. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso usted ha leído esa carta? ¿Y qué ha provocado en su corazón? ¿Qué ha hecho esa palabra en su corazón? Lamentablemente, hay mucha gente que todavía sigue completamente indiferente ante el mensaje del Señor. Pero la carta tiene un contenido que nos interesa y que será de mucha bendición si lo aceptamos. Yo le invito en el nombre del Señor, abra la carta, ábrala. No le queda otra cosa mejor que hacer en este mundo, sino abrir esa carta de parte del Señor. Esa carta es Apocalipsis, esa carta es la Biblia. Ábrala y va a ver lo que va a pasar en su vida, porque está garantizada que definitivamente es un mensaje de poder que cambia la vida, que renueva la vida de la gente, que la hace una nueva criatura. Cuando se abrieron esos rollos para que se leyeran y se escuchara el mensaje, todos los seres celestiales se postraban delante de aquel que es y que era y que ha de venir, de aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores, pero de aquel que nos ha hecho un gran favor a nosotros. Porque dice esta palabra, dice algo muy bonito, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Óigalo bien, reyes y sacerdotes. ¿Qué andan haciendo esas personas? ¿Qué andan haciendo esos hombres? ¿Qué andan haciendo esas mujeres? ¿Qué andan haciendo esos jóvenes?
comportándose como si fueran cualquier cosa en este mundo, cuando la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora, ese era un privilegio dado sencillamente a un pueblo, al pueblo de Israel. A ellos se les dijo, ahí usted puede leer en el Antiguo Testamento, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi tesoro, ustedes son mi herencia, lo que me ha tocado, ustedes son esos reyes y sacerdotes. Pero ¿no es acaso el sacerdote Aarón? ¿No es acaso el sacerdote aquel que solo puede entrar una vez al año al lugar santísimo para comunicarse con Dios y a favor del pueblo? El que habla lo del pueblo a Dios y lo de Dios al pueblo. ¿No es ese el único sacerdote? ¿Cómo es posible que ahora dice que nosotros somos reyes y sacerdotes? Pero a ellos se les estaba dando ese privilegio. Pero después el mismo Señor que murió por nosotros quitó esa pared intermedia, la derribó completamente, y ahora no importa de dónde sean, dónde estén, pero las personas que creen de corazón en el Señor y le entregan su vida son reyes y sacerdotes. ¿No se alegra usted de ese privilegio? Es que algunos piensan que dice serán, no sé de dónde metieron la palabra, pero no dice serán, sino que son. Ahora son. ¿Ya se dio cuenta usted que usted ahora es rey? ¿Que ahora cumple el papel de un sacerdote? Pero entonces la pregunta es, Señor, pero ni cuenta me había dado de esto. Y si yo soy esa calidad de persona, entonces ¿qué me conviene hacer? Pues la palabra también dice qué es lo que hay que hacer. Hay que ir y hay que abrirle la carta a los demás también. Usted tiene que abrirle esa carta a los demás. Esa carta que Dios se la dio a usted, usted se la tiene que mostrar a otros. Es más, la palabra dice, ustedes mismos son cartas abiertas al mundo. Uno a veces se pregunta, ¿y cómo evangelizo? ¿Cómo le hablo a la gente de Dios? Compórtese como se tiene que comportar como cristiano, y usted es una carta que el mundo va a leer y va a decir, y usted se ve diferente, usted ¿qué es? ¿Qué hace? ¿En qué cree? Y usted le tiene que decir, yo soy un rey y soy un sacerdote. Yo puedo interceder por usted, porque eso hace un sacerdote, interceder. Yo puedo interceder por usted ante Dios. Usted lo puede hacer. Como alguien dijo, mire, me puede hacer un favor, puede hacer una oración por mí. Y el otro creyó, bueno, sí, me está diciendo que haga una oración y la voy a hacer entonces, la voy a hacer. Y entonces le dijo, ok, arrodíllese y vamos a orar. Y la otra persona pregunta, ¿y aquí? ¿Y por qué no? Si el Señor está acá. El Señor no solamente está dentro de un templo, está en cualquier lugar. Y ahí se pusieron a hacer la oración. Ah, no, busquen al pastor que ore. Busquen al líder de la célula, busquen para que ore. No, usted, si es parte del pueblo de Dios, tiene esa misión. Así que hay que cumplir la misión. Y cuando dice reyes, quiere decir, ustedes gobiernan. El mundo cree que el mundo gobierna. Realmente quien gobierna es el Señor, y lo hace a través de su pueblo. Así que concluye, empieza y termina diciendo, gracia y paz a vosotros. Gracia quiere decir, la gracia viene del griego y quiere decir favor inmerecido. Dios nos ha hecho un favor que nosotros no merecemos. Si alguien quiere ser salvo, es salvo. Porque aunque no lo merece, el Señor ha dado su vida por usted. Usted solo necesita creer y decirle, este corazón que se enamora de tantas cosas, ahora se va a enamorar de ti y yo te lo doy a ti. Eso es la gracia, favor inmerecido. Salvos por gracia. Y la otra, que es paz, viene del hebreo, el shalom, que quiere decir bienestar total para el pueblo. El bienestar total viene de Dios. Tú no te lo ganas. Tú no vas a estar bien porque quieres estar bien, porque alguien te vino a psicologiar y a meter buenas ideas para que tú vivas una vida tan interesante, tan bonita, tan feliz. Y para disfrutar, tú vas a ser feliz porque la paz viene de Dios, el shalom viene de Dios. Y solamente hasta que el ser humano se vuelve a Dios, su corazón descansa y se siente en verdadera paz. Y por último, también vendrá alguna llamada de atención en las cartas, porque a veces uno necesita que le jalen la cuerda, ¿verdad? Uno está como que muy suelto, ¿verdad? Como aquellos perritos que usted les da cuerda, y esas cuerdas que se estiran y se van y se van y se van, pero de repente está el peligro y tiene que jalar la cuerda. A veces así nosotros necesitamos delante de Dios, y Él lo hace, no porque esté enojado con nosotros, sino porque nos ama, nos jala la cuerda.
Dice, acércate, no te abuses, no te mandes. Vuelve al camino de Dios, vuelve a los pasos con el Señor.